¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos el día de hoy al podcast de Sonimedi. Hoy vamos a hablar de un tema que está un poquito, digamos, no alejado de la parte científica, pero que influye muchísimo al momento de dar una prescripción, ¿sí? Y de llegar a fondo acerca de una patología. Muchas veces hay personas que se han sentido eh, enfermas, ¿sí? Y van a un médico como tal, pero pues no llegan a consolidar esa enfermedad, eh, sea porque estén enfermas de algo, porque sea por un órgano o lo que sea, ¿sí? Sino que pues son cosas mentales como tal. Y para el día de hoy vamos a hablar de patologías emocionales y quién mejor que para hablar de esto que contigo, Bernardo, nuevamente, bienvenida a este espacio. Van a hablar de unos temas súper interesantes, sobre todo este que te apasiona tanto, que es la patología emocional. ¿Cómo están, queridos amigos? Carlitos, muchísimas gracias por nuevamente la invitación que me han hecho. Para mí es un gusto estar aquí y sobre todo compartir con ustedes un tema muy importante que muchas de las veces como profesionales lo descuidamos tanto en nuestros pacientes y pues aquí estamos para aportar, generando cierto tipo de conocimientos para tener resultados con nuestros pacientes y poder no solamente sanarlos físicamente, sino también internamente y más aún emocionalmente. ¿Hay patologías emocionales, sí o no? Sí hay patologías emocionales, muchísimas, y ahora en la actualidad podemos decir que la mayoría de las enfermedades tienen un origen emocional. Muchísimas enfermedades tienen un origen emocional. Hay que darnos cuenta que está en boga todo esto, lo que es la biodecodificación genética, que es una ciencia muy bonita que te habla sobre la epigenética y donde también podemos decir que nuestros antepasados tienen mucho que ver con la realidad y la situación actual. No solamente de una enfermedad, sino también de la situación personal, de la situación social, en cuanto al dinero, en cuanto a la salud, en cuanto al estado anímico de los pacientes. ¿Cómo la ciencia logra demostrar esto de las patologías emocionales, de esas enfermedades que no nacen de una enfermedad como tal de manera orgánica, sino que nacen de cosas mentales, de problemas, de situaciones emocionales muchas veces? ¿Cómo se llega a esto? Esto de aquí viene de muchísimos años atrás. Ujú. Christian Fleche es uno de los que ha empezado con este tipo de estudios. Luego ha venido, hay un muy buen, digamos así, profesor en este sentido, que es Enrique Corbera, en donde ellos demuestran mediante estudios científicos que cierta enfermedad tiene su origen emocional. Un claro ejemplo, nosotros cuando tenemos, como lo llamamos, el colerín, hay muchas de las veces que tienes un dolor gastrointestinal, tienes vómito, tienes diarrea, te hacen exámenes, no tienes absolutamente nada, te ponen para el dolor, pero sigues con dolor, etcétera, etcétera. Y cuando tú comienzas a indagar y a preguntar mucho más a nuestros pacientes, tú te das cuenta que minutos antes de que genere el dolor, tuviste una discusión con un familiar, tuviste una discusión con tu esposo, etcétera, etcétera. Esa parte emocional te afecta y desencadena en tal sintomatología. Ahora, estas patologías emocionales son más fáciles de tratar que las patologías comunes. Yo pienso que van de la mano. Aquí ya viene o tiene mucho sentido el que el profesional al que en ese sentido esté acudiendo, el paciente tenga la destreza suficiente y la capacidad para poder llegar al consciente del paciente. Todo es un proceso en donde primero el paciente acepte que por tal situación está acarreando tales situaciones. Siempre todo tiene una causa y termina teniendo un efecto. Totalmente. Ahora, dentro de tu experiencia con este tipo de pacientes que sé, que me has contado que has tenido, eh, ¿cómo logras conjugar o cómo logras llegar al paciente? Porque es muy fácil cuando tú ves algo somático, ¿no? Un reflejo de dolor o de sentirse mal o por exámenes. Pero, ¿cómo llegas al paciente ahora de otro modo? ¿Sí? Para poder cumplir con tu función, en este caso de sanar por Primero, dentro, ¿no? claro, primero tienes que tener un estudio previo, tienes que saber los orígenes de cada enfermedad, tienes que tener la vocación, la actitud y la aptitud para poder generar una unión muy fuerte
entre el paciente y entre tu persona, ¿no? Creo que en este lado dejas un tanto lo que es la medicina tradicional y te enfocas un poquito más en la parte emocional del paciente. Eh, Hay un estudio claramente en donde dice que muchas de las veces pacientes con crisis asmáticas llegan a la consulta, llegan a un proceso, un estado de asma que sí o sí tienes que obviamente aplicar la medicina tradicional, medicamentos para en ese momento poder aliviar. Pero cuando tú comienzas a conversar con el paciente mediante técnicas, tú te das cuenta que ese paciente está asfixiado en su propio territorio. El asma en los pacientes significa que hay problemas no resueltos en donde ellos dicen, no, o sea, yo no quiero vivir esta época, yo no quiero estar aquí, yo quiero salir y se siente asfixiado. Lo más importante es saber llegar al paciente, pero hacerle reconocer la situación por la que el paciente está pasando y ayudarle a canalizar todo esto para que deje salir lo malo, deje salir los recuerdos de nuestros antepasados, situaciones que no generaron soluciones y que tú terminas acarreando. Todo esto de aquí terminas enfermando. ¿Cuál es tu percepción acerca del cáncer y las emociones, o las preocupaciones inclusive que pueda tener una persona? Está demostrado muchísimo que las situaciones de cáncer, en tanto en este ámbito de la biodecodificación, tiene un origen genético, tiene un origen emocional, porque en el momento que tú tienes procesos de estrés, tienes procesos de ansiedad, tienes procesos de depresión y no sabes analizar esas situaciones mediante técnicas, existen muchas técnicas para poder dejar de lado los problemas, dejar el estrés, liberar el cuerpo de todas esas cargas negativas que se tiene y tener una vida saludable. Este estrés termina afectando a las células, en donde las células que tienen vida, las células tienen vida, no se reproducen de manera correcta, no se reproducen de manera adecuada y es ahí cuando el paciente enferma de ciertos tipos de cánceres. Ojo, que no quiero decir que el 100% de los casos de cánceres tengan este tipo de origen. Hay muchos cánceres que sí, que lastimosamente ya por la parte hereditaria, por situaciones internas propias del paciente, a lo mejor situaciones en donde algunas hormonas están más, otros oligoelementos están menos, etcétera, etcétera, generan este tipo de mala reproducción celular y producen tumores o algún tipo de cáncer. Si las emociones negativas producen patologías, que es lo que estamos tratando ahora, quiere decir entonces que las emociones positivas, los sentimientos positivos pueden llegar a curar. Exactamente, hay muchas técnicas y cuando tú, sobre todo como ser humano, estás cargado de energías positivas, esto de aquí todo fluye, no solamente en la situación personal de salud, sino también en la parte social, en la parte del dinero, en la parte de sentirse realizado como ser humano. Los proyectos, los caminos se abren y realmente tienes felicidad en tu vida. Tienes felicidad, proyectos consolidados, muchas situaciones por seguir adelante y eso, de ahí, todo eso de ahí es un proceso, causa-efecto que te genera felicidad, te genera tranquilidad, no tienes estrés, no tienes problemas, sabes canalizar absolutamente todo. Vas a tener un organismo saludable, un organismo en donde tienes una reproducción celular aceptable, los niveles de serotonina, los niveles hormonales se encuentran dentro de un balance ético normal y vas a estar súper bien. Ahora, no siempre la realidad de poder decirle a una persona, ¿sabes qué? Tu problema es el trabajo, por ejemplo. Y eso es lo que te está causando la patología que tienes ahora. Eh, yo creo que la mayoría de personas no tienen la posibilidad de decir, dejo el trabajo y ya. Claro. Es que no se trata de dejar las cosas, se trata de afrontar las cosas de una manera positiva. Un ejemplo, tú estás en el trabajo y me dicen, no, es que todo me va mal, a mí me pasan tanto informe, a mí me pasan esto. Los seres humanos tenemos que aprender a tener la capacidad de las cosas negativas que nos suceden, sacar cosas positivas. Y saber que si esas cosas negativas nos pasaron o sucedieron, fue por algo, porque nosotros tenemos que cambiar. A veces nos quejamos del mundo y vemos como que todo lo de afuera está mal, cuando realmente no está mal lo de afuera, estamos mal nosotros, sino lastimosamente no tenemos esa capacidad como para decir, bueno, yo soy la que estoy mal, yo soy la que tengo que cambiar. Ojo, que tú a una persona no la vas a poder cambiar, la que tienes que cambiar eres tú. Y sobre todo, si, por ejemplo, estás casado con una persona que a lo mejor no es lo que tú esperas, o sea, tú no vas a poder cambiar a esa persona. Cambia tú, toma una decisión, ábrete de esa relación y tienes paz, tranquilidad, buenas vibras. Bueno, o sea,
es lo ideal, ¿no? Es el tratamiento ideal, pero a veces no es tan fácil para esos casos. Justamente eso es lo que te estaba comentando, a veces no es tan fácil. Eh, ¿De qué manera o cuáles serían esos pasos tú como consejera, que también eres, desde que eres, podrías decirle a un paciente cómo afrontar con ese positivismo cuando también tienes que poner en modo del paciente y decir, bueno, está pasando esto, otro, que vive otra realidad. La vida, créete, la vida no es fácil. La vida es un proceso de altos, bajos, de cosas neutras, de situaciones bonitas, de situaciones tristes. De las situaciones bonitas hay que vivirlo a lo máximo. De las situaciones tristes hay que sacar cosas positivas. Todo tiene un proceso, existen muchos tratamientos, sobre todo uno que es muy bonito y que me gusta mucho es la canalización de las energías. A veces hay pacientes o nosotros mismos que estamos en un proceso de cansancio, en un proceso en donde las cosas nos van mal, donde queremos hacer algo y se nos truncan nuestros proyectos. Nosotros nunca olvidemos que somos energía que está almacenada en un cuerpo. El Reiki es un tratamiento muy bonito en donde Ren es la energía que está en el universo y Ki hace referencia a la energía interna que está en ti, atrapada en ti. Tú tienes que saber alinear las dos cargas, la energía interna versus la energía externa. Hay muchos procesos en donde tú tienes que canalizar esas energías, primero trabajar en el inconsciente para llegar al consciente de la persona y darle a conocer, pues tratar de llegar a ese consciente para que la persona cambie. A su vez también hay muchos métodos como el tizar, obviamente descalzos sobre el llano, sobre la tierra. Tú tienes que cargarte de energías positivas. Recuerda que el universo está hecho de cargas positivas. La naturaleza tiene muchas cargas de energías positivas. Eso te ayuda internamente a canalizar las energías para lograr grandes cosas, realmente tener procesos en donde tú te sientas realizado como persona. Olvides el cansancio, trates de olvidar los problemas, ver la vida de una manera diferente, en donde, como digo, vuelvo y repito, y es muy importante, las cosas malas que nos suceden siempre tienen una causa y tienen un efecto. Y es ahí cuando nosotros de esas cosas malas, tomarlo todo como una enseñanza para crecer como seres humanos. ¿Cuáles son los casos más comunes que has encontrado tú como médico en que hayan venido los pacientes a tu consultorio por este tipo de patologías? ¿Cuáles son los problemas más comunes o preocupaciones más comunes? Enfermedades, te puedo decir que la crisis asmática, cuando tú te comienzas a valorar bien al paciente, una de las consecuencias es lo que yo te decía, se siente asfixiada en el trabajo en donde vive, se siente asfixiada dentro de la parte familiar y quiere salir de ahí, se comienza a ahogar, eso es un efecto en donde te produce una crisis de asma propia. La desvalorización de las personas en cuanto a sus parejas siempre termina dándote artritis, artrosis o artritis a muy temprana edad, cuando nos sentimos desvalorizados. El cáncer tiene patologías, como te había dicho, el estrés. Otra situación muy importante, la diabetes. La diabetes va muy ligado a la parte de sentirse abandonados como padre, con la madre, nos sentimos abandonados, nos sentimos que nuestros padres no nos toman en cuenta y terminamos desencadenando esto. Nosotros siempre tenemos que sanar desde el yo interior, desde la parte de ser niño. Desde ahí vienen todo este tipo de problemas. Por eso cuando nosotros somos padres, tenemos que ser muy éticos en la crianza de nuestros hijos. Sin darnos cuenta, con una palabra podemos dañar el futuro de nuestros hijos. ¿Crees que la inteligencia emocional tendría que ser una rama de la medicina que debería aplicarse así como las materias que ves a lo que ves medicina? Yo pienso que sí. Nosotros desde muy pequeñitos a los niños hay que inculcarles esta situación del emprendimiento, esta situación de la parte emocional, esta situación de la genética, de la epigenética, de la reprogramación emocional, porque incluso está comprobado que muchas de las veces seguimos la secuencia de nuestros pasados. Ejemplo, hay padres que a lo mejor abandonaron sus hogares, hay padres que se dedicaron a tomar, etcétera, hubo violencia intrafamiliar. De cierta manera, si la madre no ayuda a tomar conciencia en su hijo, de seguro vas a tener un hijo que haga lo mismo en su nuevo hogar.
Entonces, desde ahí hay que comenzar a dar mucho seguimiento a nuestros niños para que cambien la manera de pensar, para que se vean niños o se visualicen y se proyecten niños en el futuro. Muchas de las veces lo que nosotros proyectamos desde muy pequeños, y yo te digo por experiencia, porque yo he proyectado muchas cosas cuando yo era niña sin siquiera saber de esta rama, y he terminado desencadenando en cumplir los sueños, en cumplir los objetivos. Esto es como un don que tienes, pero que te sirve para ayudar al resto de personas. ¿Cuándo tú consideras que una persona debería, más allá de ver a un médico, ver a un psicólogo eh, cuando tiene ese tipo de problemas? Yo pienso que la rama de la psicología es muy importante. Y a veces tenemos la mala idea de que digo, tengo que pedir a un psicólogo cuando estamos en problemas. No necesariamente acudas a un psicólogo cuando estamos en problemas. Deberíamos acudir a un Ujú. psicólogo como manera preventiva, Claro. así como cuando vamos a un médico para hacernos exámenes de rutinas y evitar algún tipo de enfermedad. Así deberíamos acudir a un psicólogo porque a la larga el psicólogo con sus técnicas es aquel que te guía para saber qué estás haciendo bien, qué no estás haciendo bien. Nosotros como seres humanos, incluso el hablar con una persona, el desahogar nuestros problemas, nos libera muchísimo el estrés y la parte emocional. Nos aflora bastantísimo para sentir paz, sentir tranquilidad. Interesante, sabes, ese tema. Cuéntame qué le aconsejarías a los profesionales que quieren inclusión, porque no todos hacen esta parte de tratar holísticamente al paciente, ¿no? Pero los que quieren empezar a hacerlo, ¿qué les aconsejarías teniendo en cuenta de que puede ser un arma de doble filo? Porque hasta entre amigos, ¿no? ¿Te has pasado que, no sé si es que estás con un amigo y te cuenta un problema y como que lo adoptas y te bajoneas y como que te absorbe? Lo mismo te puede pasar con un paciente. Bueno, primerito, creo que para incursionar en este bonito mundo tienes que tener vocación. No todos los médicos creo que creemos en eso. Yo te digo, por experiencia, hay muchas de las veces, y te doy casos, en donde hay niños que tienen vómito, diarrea, tienen vómito, diarrea, que hacen exámenes, les ponen suero, antibiótico-terapia, y cuando a la Ujú. verdad terminas pasando al huevo, el niño se Ya. recupera, porque el huevo So, tiene un gran poder de recoger esas cargas negativas. Primero tienes que tener vocación, luego tienes que tener ética y luego tienes que creer en todo eso. Si nosotros nos vamos a analizar un poquito más la salud, el Ministerio de Salud Pública tiene un proyecto muy bonito que es la medicina alternativa. Y yo te cuento, yo cuando estaba de médico rural, pues nos comenzaron a inculcar esta situación de aquí, en donde tú llegaba al paciente y tenías que decirle, bueno, tómese la pastillita, tómese con agüita de manzanilla, porque la agüita de manzanilla le va a ayudar en el dolor del estómago. Y es verdad. Si nosotros vamos a analizar, muchos años atrás utilizaban, ¿y cómo se curaban curaban? Con las solamente con plantas hierbas. medicinales, con hierbas. Ujú. Entonces, esto parte de aquí, es una parte muy bonita, pero primero tienes que tener ética, segundo tienes que creer, y tercero tienes que tener una fuerza mental increíble para que esas energías Total. negativas, cuando tú trates de sacar de los pacientes, no te las consuman a ti. Ahí tienes que hacer varias técnicas propias de las personas ya que hacemos este tipo de tratamientos para no rodearte de carga negativa, sino más bien fortalecer tus energías positivas. Genial, genial, interesantísimo este tema. Muchas gracias, Bernardo, por el día de hoy. Hablar de algo que a veces mucha gente no quiere hablar o no quiere aceptar, la verdad, porque pues, siempre se necesita la prueba científica, pero siempre ponemos la parte física, pero nunca vemos lo que puede trascender eso, ¿no? Gracias a todos ustedes, gracias, Bernardo, por venir. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Hablar de este tema, dijiste algo, realmente un punto ahí. No nos gusta hablar de estos temas, pero es la realidad y esto sucede y esto pasa porque nosotros somos energía almacenada en un cuerpo físico. Y cuando lastimosamente nos llega la hora, terminamos muriendo, pues lo que enterramos es el cuerpo físico, pero la energía fluye, la energía queda y ahí vienen situaciones muy bonitas, hay libros muy importantes en donde nos indica qué pasa con esa energía, qué hacer con esa energía. Entonces, siempre cuidemos sobre todo lo que decimos, porque la palabra tiene poder. A Mucho. veces, sin querer dañar al resto de personas y decimos cosas negativas, terminamos dañando a otras personas. Y nunca olvidar que el karma existe. La causa, efecto, lo que tú deseas te termina sucediendo a ti. Muchas gracias por la invitación y estaremos gustosos de poder compartir con ustedes otro podcast. Gracias a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana.